Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal para Todos. Es importante saber el siguiente tema, las AFP, cómo funcionan, para qué sirven y en todo caso, cómo podemos mejorar este sistema y analizar a profundidad lo que se está haciendo, porque estamos en campaña, hay muchas propuestas también, y también del mismo gobierno han nacido algunas propuestas como la devolución del 95%, y eso lo vamos a conversar a detalle con nuestro entrevistado de hoy, Moisés Montenegro, él es especialista en el tema. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Vamos a conversar sobre las AFP, esta propuesta que nació hace muchas décadas, ya varias décadas, y que nació justamente para movilizar la economía del país y para tener alternativas. Cuéntanos un poco de la creación de las AFP. Claro. El sistema privado nace en la sociedad mundial como una alternativa a la forma como las gestiones de gobierno bajo el modelo burocrático, ¿no? Empezaron a deteriorar las pensiones del sector público, ¿no? En el mundo, en la gestión pública hay dos modelos, el burocrático y el gerencial, ¿no? Sociedades como la chilena, por ejemplo, están en el modelo gerencial y la nuestra se resiste a pasar ese modelo y seguimos siendo un modelo burocrático. Ese mecanismo, y vuelvo a explicarlo a la población para que se entienda de que en un modelo gerencial el sistema privado de pensiones tiene mayor agilidad, tiene mejores resultados y es perfectible, por supuesto. En un tema como el peruano, obviamente las situaciones se generan varios aspectos y varias variables complejas, ¿no? Lo cierto es que en el Estado peruano ingresó al sistema privado de pensiones. El objetivo concreto era que las pensiones tuvieran alto nivel de rentabilidad. Exacto. Y que se le garantizara al usuario, hombre o mujer, en su parámetro de edad de ley, correcto, tener una pensión digna en el marco de su proceso de vida, ¿no? Entonces hay un indicador que se llama la esperanza de vida al nacer, que lamentablemente en el caso peruano ha sido manipulado groseramente. Tendenciosamente, ¿no? Claro, Tendenciosamente. o sea, porque nosotros sabemos perfectamente de que, bueno, la esperanza de vida como indicador demuestra un poco de que la calidad de la vida, las condiciones de la vida son favorables para el humano, pero trasvasar los 100 años es, bueno, tirado de los pelos, ¿no? Indudablemente. Yo he querido, por la seriedad del programa, este indicador, que forma parte del índice de desarrollo humano en diferentes sociedades, ¿no?, sirve para evaluar el bienestar que tienen las familias determinada y fundamentalmente cuántos años podría vivir en una sociedad X un ciudadano al nacer después de un año. Y en el caso peruano lo concreto es que nuestra esperanza de vida al nacer realmente es 72 años y no arriba de 100 o 105 años. Que 72 ya es un número bastante alentador, ¿no? Indudablemente, ¿no? Ese es el indicador social con el cual el Perú genera sus vínculos con los organismos financieros internacionales, con los organismos de desarrollo como el PNUD. Entonces la diferencia de 32 años o 33 años para 105, me parece que ese es un tema que está generando hoy estas apreciaciones distintas, porque se nota groseramente que las AFP, desde su punto de vista central, con esos 32 años, estarían prácticamente generando altos niveles de ganancia y no se generaría una devolución adecuada para los usuarios. ¿Cuál es el argumento de las AFP? ¿Por qué es que ellos consideran que esa es la esperanza de vida, ¿no? En concreto, su objetivo es estrictamente mercantil, no tiene otra explicación, porque en el caso peruano es 72 años, ¿no? Si te jubilas a los 65, en comillas, tú tendrías 7 años de esperanza de vida al nacer. Claro, ese es un tema promedio. Hay personas que pueden pasar los 80, un poquito más, correcto, pero difícilmente pasar los 100 años seríamos un país con alto nivel de longevidad, que no es nuestro caso, ¿no? Entonces, que sí puede haber países en la parte asiática donde sí hay, ¿no?, esos casos, pero aquí no. Indudablemente, o aspectos aislados, por ejemplo, como en el Ecuador, que tiene algunas zonas donde hay personas longevas, pero son porcentajes pequeños, ¿no? Acá el caso concreto en el Perú es 72 años, ¿no? Por lo tanto, ahí tiene que haber una reforma definitivamente. Ahí coincido con Humberto Campodónico. La reforma tiene que ser integral. Y creo que ese tema de la esperanza de vida es el punto que no se escuchaba en el debate parlamentario, ¿no? Ha sido escaso ese punto. Claro. Se han tocado otros aspectos, pero en este programa es un tema que la gente lo está pidiendo, porque en las redes sociales se mueve mucho esto, e incluso hay algunas páginas donde dice: si me ofreces eliminar las FP, voto por ti, ¿no? O sea, es tanto el clamor de la gente, sí, que ha sentido de que las FP como administradora no han hecho el papel. Lo concreto es que si analizamos la teoría económica, que es un poco la herramienta que yo uso como economista, hoy en el Perú, en esta coyuntura, nos encontramos en la siguiente situación: bajas pensiones del sistema privado versus bajos niveles de rentabilidad, que no se informa por transparencia, debería informarse. Uno, bajas pensiones, por un lado, correcto, y
elevada dimensión en el tiempo de esperanza de vida al nacer, ¿cierto? Bajas pensiones versus grandes rentabilidades para las AFP en el tiempo. Entonces, esas asimetrías obligan a repensar el tema, ¿no? Y en el caso peruano, esto es un tema sensible. Lo que pasa es que no se puede generar un tema del 95,5% del retiro de los fondos. Claro, porque eso también puede espantar, ¿no? Y es un poco que generar a zozobra también, Así ¿no? es. Ahí entra, Giancarlo, el tema de la condición previsional. La condición previsional es una llave, es un candado en el mundo para las sociedades que en el marco de sus autonomías y sus realidades de esperanza de vida tienen que modular, ¿cierto? En el marco de sus constituciones, ¿no? Porque el derecho de las personas a tener una pensión digna en cualquier sociedad mundial, pero se adecúa a una serie de variables que tiene cada país. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, el sistema previsional lo que pretende es garantizarle a un ciudadano, después que termine sus actividades laborales, correcto, a tener un proceso de vida adecuado o una pensión digna. Y además se supone que al tener o continuar con ese ingreso, se supone también de que revitaliza la economía del país porque tiene capacidad de gasto, porque la persona, bueno, si la persona sabe que perfectamente que va a durar aproximadamente unos 10, 15 años más después de jubilarse, entonces va a decir, oye, ¿y el resto de dinero qué va a pasar? ¿No? ¿Quién se lo coge? ¿No? Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, este aspecto que tú estás poniendo, eso es parte de una reforma para mí. Por ejemplo, han habido casos de personas que no han llegado a los 65, se han muerto en plena edad de trabajo, ¿no? ¿Quién goza esa pensión? ¿Quién usufructa el fondo? Son temas por resolver. Claro. Uno. Dos, sí es cierto que es un ahorro. Esos ahorros pueden ser de 30 a 35 años, dependiendo a qué edad ingresó a la fuerza laboral, ¿no? Lo concreto es de que, como es un ahorro, es un activo para el usuario. Entonces, también hay que ver que en un marco de bienestar, o las teorías de bienestar explica de que si es un ahorro, tú puedes hacer uso de parte de tu ahorro cuando quieres tener un activo, ¿cierto? Entonces, yo podría hacer, ¿no?, de que ese parte del ahorro en un porcentaje me pueda servir, por ejemplo, para obtener una vivienda, que es un era tema, una de las propuestas que se manejaba, ¿no? Y que la cifra podía estar entre 20 y 25%. Bienvenido, porque es un activo personal, ¿cierto? Ese es un tema, ¿no? Pero de ahí irse al extremo de 95,5%, desde mi punto de vista como economista, eso es romper el sistema previsional en el tiempo, y eso significa deteriorar el sistema, porque ya no tendría la visión de largo alcance. Exactamente. Lo que tendríamos que ver es un punto medio. Yo creo en la trampa media, y la trampa media significa que esta temática se puede trabajar en base a un 40 o 45%. Como un poco con lo que se juega con la CTS también, pues, ¿no? O sea, el hecho de cada cierto tiempo soltar algo para justamente dinamizar, porque también de repente nuestros amigos podrán decir, sí, pero yo necesito todo mi dinero. ¿Qué pasaría si a todos le devolvemos el dinero? Evidentemente, al haber liquidez, genera otros fenómenos económicos también. Indudable. Entonces, fíjate, incluso en otras sociedades, claro, más desarrolladas que nosotros, hay gente que un porcentaje de su pensión lo utiliza, por ejemplo, para un micronegocio que hace actividades de descanso, porque aparte de la actividad laboral que desarrolló en su vida, tiene otras destrezas, y las puede tomar como destrezas de desarrollo personal y en una vida descansada, y puede tomar parte de su activo para desarrollar un tema de hobby, un negocio que le guste, que genere un ingreso adicional a su pensión que tendría en el proceso de tiempo. Es decir, hay una serie de mecanismos que se pueden hacer. Claro. El asunto es que el usuario lo usufructe para su bienestar, y que la actividad de servicio que hace el fondo privado también tenga derecho a su ganancia. Claro, la balanza que ha sido llevada pues justamente para que las AFP puedan ser muy lucrativas, ¿no? Cuando fácilmente puede ser un punto intermedio y ambos salir beneficiados. Correcto. Porque evidentemente el manejo de dinero de otra persona a mí me va a dar réditos, me va a dar resultados, porque no es mi dinero. Yo lo que hago es agilizarlo nada más, ¿no? Pero si lo voy a agilizar siempre a mi favor, entonces deterioro este sistema. Doctor, el tiempo es tirano en televisión, usted lo sabe perfectamente. Hay algunas personas que todavía tienen esta duda, ¿no? Y de repente usted, con la experiencia que tiene, nos pueda aclarar. Sé que hay ventajas y desventajas, pero ¿por qué por cuál de los dos sistemas podríamos optar? ¿Por el sistema privado o el sistema nacional? Bueno, en esta coyuntura hay que tener claro que hay una tendencia mundial que es la economía de mercado. La economía de mercado es una tendencia internacional. Lo que tenemos que hacer es que los estados tengan mecanismos reguladores, ¿no? Sin ser intervencionistas. Sin ser intervencionistas. En el caso nuestro, en el caso peruano, ¿no?, tenemos que entender que tenemos que entrar a un proceso de regulación. Las regulaciones son tendencia en el mundo y no podemos cerrar los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema privado es bueno, es fundamental, pero tiene que generarse regulaciones para ese caso. Y el Estado tiene que entrar a competir en mejores condiciones también. Exacto. Correcto, porque sí, en otras sociedades el fondo estatal compite con el fondo privado. Cuando hay una visión gerencial del modelo de gestión. Bueno, doctor, el tiempo es
malo en televisión cuando hablamos de temas importantísimos, ¿no? Y a veces se gastan en otras cosas y no en cosas que nos podrían servir como personas. Doctor, muchísimas gracias, lo comprometemos para una próxima oportunidad seguir abordando los temas. Ustedes, amigos televidentes, también, si tienen algún tema puntual sobre economía, sobre lo que nosotros debemos abordar aquí en nuestro programa, contáctense a través de nuestras redes sociales. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Esto es Agenda Semanal.